Gira, comentaron por ahí una voz, No, es broma, no sé, no me comunico con ellos. Muy bien, jóvenes, después de este estiramiento ontológico, vamos a entrar en materia. Pues miren, ya nos queda pocas clases. Siempre me gusta agradecer, sobre todo, yo creo que es una muestra también de aprecio que tengo hacia ustedes, de que pues fue un honor compartir con ustedes algunas configuraciones, algunos pensamientos. Que de eso se trata la materia, sobre todo abordar algunos temas que nos causa, pues, pensamiento y cierta incertidumbre. Bien, vamos a entrar ya con esta perspectiva de educación ambiental y les voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo cuando era joven, como el joven Javier González, cuando yo era muy jovencito como él, no me dedicaba a la vida filosófica, me dedicaba a otra vida. A mí me gustaba mucho y me sigue gustando el mar, pero no solamente como espectador estético, sino me involucraba, me dedicaba yo a la pesca, yo era pescador. Entonces, pues íbamos a capturar camarones, que en España me acabo de enterar que le dicen gambas. Capturamos peces, muchos peces, se vendía. Y sacamos al día 5,000 pesos, imagínense, en ese entonces, estamos hablando pues de los 90. 5,000 pesos diarios sacábamos en productos. Y eso ocasionó también que yo mismo llegué a decir que no quería la escuela, porque si había trabajo, había dinero, ¿para qué ir a la escuela? Si supone que ese es el propósito escolar. Entonces, pues me dediqué por un tiempo a esto hasta que pues me salí de ahí, me fui al internado, estuve aquí, vine a México al seminario y ahora me entero, me lo ha platicado mi papá y mi mamá, que ya no hay ese producto que anteriormente había en abundancia, ya no hay tantos peces, ya no hay tantos productos marítimos. Y eso me hace reflexionar y traigo esta anécdota hacia ustedes, que todo lo que conocemos se está acabando. ¿De qué forma? Hace poco hubo por ahí, hay un pensador de la UAM de Azcapotzalco, se llama Porfirio Miranda, por ahí hay un libro, Joven Rubín, que creo que te va a gustar mucho, tú que eres marxista-leninista, se llama Marx en la Biblia, así se llama el libro, Marx en la Biblia, de Porfirio Miranda. Él llegó a comentar que lo triste es que las cosas que estamos nosotros usando están desapareciendo y las futuras generaciones que vienen tienen pues no a disfrutar de eso y las cosas se están acabando. Antes del confinamiento que estamos todos viviendo, nos dimos cuenta que el capitalismo como modelo económico no ha sido lo mejor porque se explota de manera muy extrema los recursos y sobre todo vemos que actualmente, por ejemplo, vemos las fotos de los actores, de los famosos, están siempre en la playa o vivían en botes, tenían un buen de casas, tenían muchos recursos y dices tú, bueno, en pocas familias está toda la riqueza del mundo, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad y en efecto, esta educación ambiental pues es prácticamente, pues debe de haber el cuidado, porque el día de mañana, ¿qué van a vivir nuestros hijos, sus hijos de ustedes? Entonces, a raíz de esta anécdota que le acabo de contar, jóvenes, pues, ¿qué les parece si abrimos la conversación, como vieron el texto del profesor Roger Martínez Castillo? eh, ha estudiado en España, tiene sus puntos de vista, ha dado clases en Centroamérica y todo lo que es parte de América es un país joven, no podemos negarlo, tiene recursos, pero ¿cómo debemos de cuidarlo? ¿Cómo debemos de convivir con esos recursos? Y muy bien, le doy la palabra a su joven compañero Rubín. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en mi caso, pues, como digo en
ensayo. Sí. El autor, Roger, pues sí habla describe muy bien como bien dice, las desigualdades y contradicciones del capitalismo y bueno, cómo lleva a la degradación ambiental. Pero bueno, yo quise ahondar un poquito más en otro punto que es la ontología de la naturaleza, porque cuando no definimos las cosas, cuando no sabemos de qué estamos hablando, pues se puede tergiversar todo, ¿no? En este caso, Morton es un autor que, bueno, leí en un geógrafo anterior, que habla de que, bueno, la naturaleza no la tenemos definida y eso no nos permite hacer bien estudios o hacer bien trabajos sobre de ella, porque, bueno, como él dice, la tomamos en varios rubros, ¿no? Tres de ellos, pues es como la naturaleza prístina, que está ahí, que es virginal. Hablamos de la naturaleza también como la naturaleza, como el orden de las cosas, lo que es natural, ¿sí? En una posición judeocristiana por lo regular, lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que es natural, lo que debe de ser, como de normalidad. Y bueno, esto hace que haya un vacío, ¿no? Que no haya una forma, que no se vea la naturaleza, no se pueda definir y no se pueda trabajar con ella, ¿sí? Eso es lo primero. Yo creo que hay que darnos cuenta y buscar una postura. En este caso, bueno, nos la da el marxismo, porque el mismo Marx nos lo dice, ¿no? Las cosas de la naturaleza son cosas que se convierten en objetos a través del trabajo. Una vez que ocupamos esas cosas de la naturaleza, les ponemos trabajo, las convertimos en objetos, y esos objetos en el capitalismo se vuelven mercancías. Entonces, hay que ver que la naturaleza, en la estructura en la que estamos nosotros en la actualidad inmersos, pues es una mercancía, ¿no? La naturaleza para el capitalismo es una mercancía. Y en la lógica del capitalismo, pues hay que sacarle el mayor fruto a toda mercancía, ¿no? La máxima ganancia. Entonces, si ya podemos tomar ahora sí, ya sabemos qué es la naturaleza, ya la podemos definir como una mercancía para el capitalismo, pues entonces ahora sí ya podemos estudiarla, ¿no? Porque eso de verla como prístina, como virginal, como aquello que está por allá y que no se puede tocar, pues no es cierto. Porque aunque así quisiéramos que fuera, en la realidad no es eso, es una mercancía a la cual le vamos a sacar lo máximo y lo más posible un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? Entonces, por ahí me fui yo en el ensayo, y bueno, entonces hablando de que, bueno, viendo a la naturaleza como una mercancía, ¿sí? Con un valor de uso y un valor de cambio, pues difícilmente podríamos cambiar las cosas si esta estructura económica, obviamente, tiene su superestructura, las ideas, los valores, la conciencia que tenemos sobre la naturaleza, y entonces, bueno, pues nosotros simplemente si seguimos con esa lógica, con esas ideas y valores de consumir, de comprar, de no reparar, de no reutilizar tal vez algunas cosas, pues obviamente eso va a dar al traste, y por más que yo ahí no concuerdo con el autor, porque bueno, al final él empieza con un análisis sobre el neoliberalismo y el capitalismo, pero después nos da un catálogo de buenas intenciones nada más. La educación puede y debe, la educación así. No me parece que esa sea la solución, porque hay que ir a la raíz, ¿no? Entonces, se queda como todo lo que sucede en la ONU, lo que queda en los protocolos de Kioto, solo un catálogo de buenas intenciones, ¿no? No se va a la raíz, porque no se estudia, no se está yendo hacia el problema, ¿no? Si bien tenemos que cambiar ciertas ideas, ciertos valores, pues sí, pero hay que ver de dónde viene, ¿no? Porque yo quiero el teléfono más nuevo, porque quiero tanta ropa, ¿sí? Por ejemplo, para poder elaborar una playera de algodón, necesitamos 2.500 litros de agua, ¿no? Entonces, yo ya veo viejita mi ropa y la tiro. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué van a decir? ¿No? La otra vez mi esposa quería tirar una playera porque tenía ya el estampado arrugado. Le dijo, no, pues, ¿cómo crees? Son 2.500 litros de agua por cada playera que yo me voy a comprar. No.
O simplemente también nuestra dieta, ¿no? Necesitamos más de 25,000 litros de agua para 1 kilo de bisteces. Entonces, más que tratar de cambiar, bueno, yo cuando hablo con mis alumnos, les digo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues obviamente son pequeños, pero siguen pensando en esas ideas de los 70s, separar la basura, plantar arbolitos, o sea, eso ya es algo que es, yo les digo, por sentido común, ¿no? Hay otras cosas que hay que hacer, como dejar de ocupar, bueno, ahorita es bastante complicado, dejar de ocupar la luz, que gasta demasiado y quema demasiado dióxido de carbono, y hay que dejar de estar comprando y comprando ropa, unos zapatos, simplemente 8,000 litros de agua para elaborar un par de zapatos de piel, ¿sí? La carne. Entonces, hay cosas que van más allá. Yo también les platico a ellos, les pongo algunos documentales para que no crean que es lo que yo digo, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de palma de coco, ¿no? Que está terminando con la selva de Indonesia. Si ellos siguen comprando productos como sabritas, siguen cobrando sopas instantáneas, se están contribuyendo a eso. Y a pesar de explicarles, de decirles, salgo al receso y traen sus doritos, traen sus sopas. Entonces, invita, ¿no? Te eso es invita. realmente lo que hay que cambiar, ese tipo de ideas, ¿no? O sea, Sí. no está, porque al final nada más dicen plantar arbolito y separar la basura. Es muy sencillo yo acordarme el color y nada más aventar la basura en el color que quede. Y arbolitos no creo que planten en ningún lado, pero ellos creen que esa es una de las soluciones. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas son lo que hay que cambiar, pero desde el fondo, desde la raíz, ¿no? Y bueno, como dice en parte el autor, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Sí, hace poco, interesante, joven Rubí, gracias por tu aportación. Hace poco estaba comentando Fernando Sabater, que de hecho hubo por ahí una entrevista que le comentaron, oye, Fernando, ¿tú crees que el virus va a acabar con el capitalismo? Y él pues se puso a reír y dijo, pues imposible, ni la política no termina, es decir, ni el COVID no mata la política que abunda como si fuera una plaga. Sí, sí yo creo que considero que esta postura de educación ambiental nos debe de dar un tipo de pedagogía crítica. Fíjense que existió un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu. Bourdieu, pues se ha tomado en la parte de educación, sobre todo porque Bourdieu dice que la escuela es la que nos domina, la escuela es la que nos adoctrina. Pero yo creo que tomando del punto de vista de Freire, Freire habla de una educación de la praxis, es decir, entender qué somos para también generar ciertas críticas. Yo creo que no basta las buenas intenciones, es correcto. Hace falta también tener un espíritu crítico, que los propios alumnos se den cuenta de esta parte. Y no es nada fácil. ¿Se acuerdan que yo les pregunté, les comenté, perdón, de la anécdota que le platiqué, que yo lo vi, no hay recursos, ya se están acabando? Entonces, poner un límite también y reflexionar nos puede ayudar mucho de que muchos se enriquecen, eso está clarísimo, y otros están más pobres. Es difícil estas circunstancias. Si la gente, por ejemplo, sociedades tienen hambre, ¿cómo puede entrar un tipo de educación? Y además, ¿cómo puedo yo comprender, como comentó su compañero Rubín, qué es la naturaleza? Para saber, no sé qué es la naturaleza, cómo se describe la naturaleza. Entonces, no es nada fácil. Pues yo diría, fíjense que anteriormente ustedes comentaban que se hablaba de un opio, ¿no? El opio es la religión. Yo diría que el opio actualmente es la desigualdad en México. Entonces yo creo que considero que se debe de abordar esa parte del punto de vista. También la educación puede aportar ideas, sobre todo un espíritu que sea de la parte de una crítica constructiva, decir, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, tenemos este recurso. Si este producto me alcanza para mucho tiempo, lo voy a tomar. Sí, es un debate. Muy bien, joven Rubí. ¿Alguien más quiere comentar, jóvenes? Acuérdense que a raíz de lo que ustedes comenten hoy viene la evaluación, que por cierto la señorita Montes entró muy tarde ya a esta sesión, tiene ya -1 punto, no sé.
hace una señal como si fuera tipo secta, no sé qué significa. No, maestro, que yo tengo un tachecito. Yo Ah, tengo ah, tache pensé que en era esta un símbolo sectario. Perdón, señorita Montes, perdón. No, ya tengo tache en esta clase. Van bien, jóvenes, van bien. Bien, por democracia y por juventud le vamos a dar la palabra al muchacho Javier González por ser más joven del grupo. Adelante, joven González. Prof, en relación a lo de la lectura, Sí. yo hice me basé un poquito más en mi ensayo a lo de la educación ambiental. ¿Era ambiental? Sí, recordando cuando estaba realizando el ensayo, me acordé que en una clase de historia, fue de historia me parece, no me acuerdo bien exactamente la clase, pero me acordé como de la misma educación que tenían cómo era de la antigua Roma, que querían hacer, bueno, que entre comillas imitaban un poquito a los griegos en la educación, ¿no? Que Sí, ellos intentaban inculcar al niño una serie de cualidades, valores importantes para ese entonces, para la época, ¿no? Que podían transmitir tanto como a los niños como a los padres, que eran una enseñanza como de ahorro, de lealtad, de alcanzar aspectos morales, intelectuales, políticos y la disciplina, ¿no? Y la razón en ese entonces. Yo basé un poquito en ese aspecto para encajarlo a la educación que era ambiental, que no se quedaba como que estática en la misma época, sino la educación ambiental seguía evolucionando a raíz del tiempo, ¿no? Y tenían también como que buscaban un fin en inculcar a los jóvenes de la educación que era, igual me parece un poquito de valores, un poquito de la ética y también como que quieren hacer un bueno, lo cito textual que nace más bien haciendo un bien hacia un bien universal y no un mal para los intereses individuales, ¿no? De nadie. Entonces, pues es lo que más o menos me enfoqué en el ensayo, ¿no? Como en la lectura, ¿no? Que querían hacer como un tipo de una solución a las diferentes problemáticas, ¿no? Como el aprendizaje basado en problemas o también de proyectos, ¿no? Que quieren como que buscar bueno, buscar la raíz y al mismo tiempo hacer que solucionen eh, la, el problema, ¿no? Tratar de hacer un cambio ya en diferentes aspectos, ¿no? Biológicos, físicos, sociales, económicos, entre otros, ¿no? Entonces, más que nada, me basé en ese aspecto, lo que me encontró más detalle en la lectura, y creo que sería todo. muchas gracias, joven González. Comentas bien esa parte también de hacer énfasis que ya en la antigüedad también existían ciertas intenciones por el cuidado del entorno donde estamos, porque nosotros hemos invadido, se podría decir, el ambiente natural. Vean, por ejemplo, algunos animales, se han encontrado osos que andan merodeando ahí en las ciudades, y algunos dicen, bueno, es que los osos nos invaden. No, no, nosotros es que llegamos a su lugar de origen. Es difícil estas dos partes, se podría decir esta dialéctica, como comentó Fichte. Y fíjate que a raíz de lo que comentas, joven González, me viene a la mente estas dos palabras en griego que les acabo de poner ahí en la presentación. Poiesis, en griego significa algo que se va a inventar, algo que se inventa, poiesis. Y si echamos un pequeño vistazo, por ejemplo, a la educación de Esparta, de los espartanos, siglo V, siglo IV, antes de Cristo, ellos tuvieron en esa batalla de lo que es la parte de Grecia, la parte de todo ese mundo pues de atenienses,
los espartanos, ¿qué hacían? Desde pequeños, si el propio joven tenía esa aptitud y era apto físicamente, empezaba su educación y era abandonado a la naturaleza. Entonces, el joven, ¿qué debería de hacer? Tenía que inventar la poiesis, inventar dentro de la propia naturaleza para poder sobrevivir, una lanza para poder defenderse de animales. Era un año de prueba en la naturaleza. Díganme ustedes si nosotros pudiéramos sobrevivir ahora que somos muy dependientes del capital, poder sobrevivir, si puedo yo cazar, puedo yo, no sé, poder sobrevivir. Es difícil esta parte de la poesía, lo comentas bien, joven González. En ese Peloponeso, como se le dice en griego, esa parte griega, eran abandonados. Entonces muchos, esa era la prueba, muchos sí podían sobrevivir. Entonces considero que el ser humano, como tú comentas, desde el punto de vista antropológico, sí ha sabido convivir con la naturaleza, pero se me hace que lo hemos olvidado. Fíjense lo que decía Platón, cuando nací lo sabía todo, cuando fui creciendo lo olvidé. Esa es la frase de Platón. Entonces, yo creo que poiesis es importante. La palabra patos significa en griego un hecho no consumado, un hecho incompleto. Por eso de ahí viene la palabra de la niñez, de patos, que necesita construir apenas su significado. Muy bien, excelente. Muy bien. Le doy por democracia. Gracias, joven González. Bien, Denise Zárate, adelante, tienes la palabra. Yo creo que Mora Bochis. Muy bien. Le doy la palabra al joven Gabo Salas, que se mantiene de una forma estoica ahí en su localidad. Adelante, joven Salas. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Ok. No, pues mi participación es lo siguiente, que como todo fenómeno social no podemos atribuir a una sola causa, ¿verdad? O sea, no podemos determinar cuál. Sin embargo, creo que el fenómeno de la educación ambiental está íntimamente ligado a la educación, porque quiero yo pensar que hablaba ahorita de los paisajes naturales o algunos lagos que se están acabando. Por ahí menciono algo en mi ensayo. Quiero yo pensar que el encargado de estos charcos con ranas y con cosas vivas, probablemente tenga un doctorado. Sin en cambio, nunca fue exigido en la escuela abrir un libro de sustentabilidad. O sea, creo yo que está íntimamente ligado a la educación. No podemos dejar aparte. Ponía yo un breve ejemplo de un conocido, casi como primo, que decía que a él le pedía la compañía meter los bisteces que ya se estaban caducando, venderlos, y él la solución fue meterlos entre los bisteces más frescos para poder sacarlos. Pongo yo a manera ahí de sarcasmo, yo creo que por ahí hasta se ganó un ascenso, ¿verdad? Porque esa es la invitación del mundo, o sea, a hacer trampa, a robar. El chiste es avanzar, ¿no? Entonces, creo yo que aunque el ser humano, pues gracias a sus actitudes y sus actividades, porque no las está haciendo otra persona, es el ser humano el responsable, sí, pero ¿cuál es la causa, no? Entonces yo sí pongo aquí como citando un poco, que son mis propias palabras, que dice: la construcción y la reflexión de conocimiento, conductas, valores y el desarrollo de capacidades intelectuales efectivas y afectivas, la educación podría ser el único mecanismo de adaptación. ¿Por qué? Porque incluso alguien con muchos deseos de superarse podría caer en una ambición desmedida y entonces se pierde también el objetivo, ¿no? O sea, no podemos enriquecernos a costa de la falta de conocimiento de lo que se está provocando en el mundo. Le decía yo en una ocasión a una profesora que me contestó algo muy sabio, porque le dije: ¿qué les estamos dejando a las futuras generaciones para que ellos hagan? Y me dijo: no son las futuras generaciones, ya se tiene que hacer ahorita. O sea, el impacto que se va a tener de aquí a 20 años
es lo que estamos haciendo ahorita, no es lo que ellos van a hacer dentro de 20 años. Entonces, me pareció muy atractiva su respuesta, ¿verdad? Pero sí dejar en claro que es esta, o sea, guste o no nos guste, esto está íntimamente ligado a la educación. Personas en altos mandos con poder en la política que no tienen ni idea, han leído más libros de sustentabilidad un niño de primaria que a veces un maestro, un doctor, un maestrante, ¿no? Esa es lo que yo visualizo en la lectura, ¿no? Ligándolo a la educación, ¿verdad? Sí, claro, joven Salas, agradezco tu punto de vista y tiene razón. Igual el propio autor, el profesor Roger, hace mención de que pues los que deberían de tomar unas buenas políticas también ambiental, pues no lo hacen, o se hacen, pero se hacen de forma no adecuada. Yo me acuerdo, fíjense, lamento pues hacer mención de su presidente preferido de ustedes, Enrique Peña Nieto, lamento citarlo porque fue su presidente de todos ustedes muy preferido, lamento esto. Pero él llegó a comentar a partir ya del 2014, me acuerdo, a raíz de estas expresiones presidenciales, él llegó a comentar que las cosas que existen en el mundo no desaparecen, siempre están presentes. Y entonces yo reflexioné y dije, bueno, ¿qué está diciendo esta persona? Está diciendo que las cosas, está diciendo que en mi localidad donde yo estuve, donde yo pescaba muchos peces, ahora, pues, ¿por qué ya no existen? Se supone que el argumento que dice este presidente es que las cosas no desaparecen, pues claro que sí desaparecen. Nos damos cuenta que los recursos se van terminando. Entonces uno reflexiona y dice, bueno, profesor, ¿qué está pasando? Y lo comenta el joven Gabo Salas, que debe de ser también parte de la inmanencia de la parte educativa, es decir, ya debemos de conocer como mínimo un respeto también, conocer de fondo de dónde viene el concepto de la naturaleza y de que el hombre ha estado ligado a ella desde el punto de vista antropológico de los cazadores, de los neandertales, de los homo sapiens. Y yo creo que, y a veces uno piensa, bueno, el futuro será un progreso, pero a veces no lo es así. Muy bien, ahorita regresando, ¿qué les parece? Le doy la palabra a la señorita Montes, que ha estado pero muy epicureísta, se mantiene ahí firme. Ahorita le doy la palabra a ella y vamos a seguir con estas configuraciones, jóvenes ilustres. ¿Qué les parece? Ok. Ahorita nos vemos, muchas gracias. Pase la voz. Gracias. Dale, vale.